De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el presidente de Econoindustria, Juan Pablo Olalquiaga. Juan Pablo, esas son las preguntas que nos hizo la gente desde la calle. ¿Qué les respondes? Bueno, fíjate, yo creo que Venezuela, que es un país petrolero y ha pasado por muchos ciclos de altas y bajas, la historia nos ha enseñado de que tenemos que tener producción interna suficiente como para poder satisfacer las necesidades de los consumidores, y además tenemos que tener un excedente exportable importante, porque de otra manera cuando vienen los ciclos de baja del petróleo, pues nuestra balanza comercial se afecta como se está afectando en este momento, ¿verdad? Al haber pasado a ser una economía básicamente importadora, cuando no tienes los ingresos petroleros, pues no tienes de qué suplirte, y los consumidores se quedan sin capacidad de poderse satisfacer de sus necesidades. Además, en la medida en que tú tienes una capacidad exportable importante, y Venezuela llegó a tener una capacidad exportadora distinta del petróleo importante. Venezuela llegó a exportar cerca de 8.000 millones de dólares versus los 2.000 que está exportando hoy en día, ¿no? Pero cuando tú tienes una capacidad de producción importante, además no requieres importar tanto. Para el año 96, Venezuela consumió en importaciones totales, en necesidades totales en divisas, 16.000 millones de dólares, de los cuales 8.000 se pudieron suplir por las exportaciones no tradicionales y los otros 8.000 por el petróleo. Y pasamos entonces por un ciclo de baja del petróleo sin tener ninguna dificultad de abastecimiento, ¿verdad? A eso tenemos que regresar, pero para eso hay que estimular el que hayan nuevas industrias. En este momento hay cerca de 5.000 empresas industriales versus cerca de 13.000 empresas industriales que había para el año 96, y la economía venezolana podría sustentar perfectamente 25.000 empresas industriales. Al hacer eso, no solamente... ¿Qué hacer en todo caso? Bueno, para hacer eso, al hacer eso no solamente tienes los productos, sino que además tienes muchos puestos de trabajo que se han venido perdiendo y que son los que le generan prosperidad a las personas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que pasar a una economía de mercado, tienes que estimular el que haya rentabilidad. Para que un inversionista venga y coloque plata en la instalación de una fábrica nueva, él va a mirar básicamente tres cosas. La primera, que tenga garantía clara sobre la propiedad. Nadie invierte en un lugar donde tiene algún riesgo de que la propiedad se la vayan a quitar. Con el decreto de emergencia económica, por ejemplo, en el cual se dice que el sector público puede tomar activos del sector privado y utilizarlos a su disposición, nadie va a invertir con eso, porque eso equivale a que tú te compres una casa y te digan, bueno, usted la compró, pero de repente yo se la quito y la uso yo. Y en todo caso, en sentido general, ¿cómo consideras tú este decreto económico que ha planteado el presidente? Muy malo, porque parte de las premisas equivocadas, parte de decir de que tenemos un problema circunstancial cuando el problema es estructural, parte de decir que hay una guerra económica, cosa que es falsa, parte de decir que la inflación es inducida, cuando la inflación es producto del desequilibrio macroeconómico entre que haya muy poca producción y haya un crecimiento de la masa monetaria muy grande, ¿no? Pero ¿cómo opera la crisis mundial que en este momento sí, existe para el sistema capitalista, que tiene deprimido todos los mercados del mundo, ¿no? Bueno, las economías tienen alzas... Nosotros no somos una isla. Bueno, las economías tienen alzas y bajas, y cuando hay una baja en las economías del mundo se consumen menos productos, en este caso menos petróleo, ¿verdad? Y simultáneamente ha habido mucha capacidad de producción de petróleo, principalmente por los petróleos de esquisto que vinieron a satisfacer esa demanda de Estados Unidos, que es el principal consumidor de petróleo. El petróleo de esquisto vino a satisfacer parte de los requerimientos de ellos. En consecuencia, al haber mucha oferta, los precios bajan. Es problema de ley de oferta y demanda. Eventualmente los precios se recuperarán, ¿verdad? Porque a estos precios hay mucho petróleo que sale del mercado. Es lo que plantea que este año, pues ya los precios del petróleo pueden empezar a subir. La próxima pregunta que te hicieron. Sí, no sé si este año o el próximo año, pero en todo caso, a Venezuela le hace falta tener mucha más industria, y decretos como este no estimulan el que haya inversión. Te decía de que un inversionista requiere tener garantías sobre su propiedad, tener clara rentabilidad, es decir, que en la medida que tú tengas un control de precios que obliga a vender a pérdida, ese inversionista no va a invertir. Y lo tercero es facilidad operativa, acceso a materias primas, acceso a capital de trabajo, acceso a repuestos, acceso a mano de obra. En la medida que tengas eso, esas empresas se van a venir instalando en Venezuela, y esas tres cosas no las tenemos en Venezuela. La ley del trabajo, ¿cuál es tu criterio? Bueno, fíjate que la ley del trabajo ciertamente es muy punitiva para las empresas, pero yo creo que en la Venezuela de este momento, más allá de tenemos que considerar, más allá de la condición de tener flexibilidad y libertad de contratación, tenemos que pensar que en la medida en que hubiese muchas empresas, más bien nos va a hacer falta mano de obra. Tenemos un país en el cual hemos tenido un empobrecimiento muy, muy severo, y yo creo que tenemos que velar
para que el país pueda responderle a los venezolanos en el sentido de generar más puestos de trabajo y más puestos de trabajo bien remunerados. Y la industria te genera no solamente operarios de máquina, te genera supervisores, te genera técnicos, técnicos de neumática, técnicos de hidráulica, técnicos de electricidad, técnicos, si es en el sector petroquímico, de petróleo o de petroquímica, técnicos de metalmecánica, ingenieros, personas muy especializadas, y las personas especializadas van teniendo mejores niveles de ingreso. Entonces la industria te genera prosperidad. Yo creo que la ley del trabajo no es la preocupación en este momento. La preocupación es el incentivo a que hayan empresas industriales montándose, que eso es la fuente de generación de bienestar. ¿Tenemos suficiente personal capacitado como para emprender esas acciones pues, que verdaderamente catapulten la economía nacional? Absolutamente no lo tenemos. Y no lo tenemos por la diáspora que ha habido. Todo el personal que se... ¿Sabes cuántas personas se han ido de Venezuela desde que comenzó la revolución? Cerca de 2 millones de personas. Y esos 2 millones de personas son principalmente las personas talentosas, ingenieros, licenciados, personas que en otros lugares han llegado y han ocupado buenos cargos, ¿verdad? Porque estaban bien preparados de aquí. Al irse 2 millones de personas capacitadas, pues ciertamente nos hemos quedado con un faltante de talento en Venezuela. Y si en Venezuela comenzase un proceso de recuperación, tendríamos dos problemas importantes. El primero sería de infraestructura. Una vez que tú tengas la materia prima, arrancas la fábrica y te quedas sin electricidad. El segundo sería el de recursos humanos suficientes como para poder poner en marcha esa cantidad de compañías que harían falta para satisfacer la ¿Estamos en condiciones de nosotros abastecer el mercado nacional en este momento? No. En un momento dado llegamos a tener cerca de 13.000 empresas industriales, como te decía, y en este momento tenemos menos de 5.000. Tienen que instalarse muchas empresas nuevas. En este momento las empresas que hay pueden llegar a generar una cantidad importante de productos que en este momento no lo están haciendo por falta de materias primas. Pero si se les dieran las materias primas podrían satisfacer mejor. Ahora, no es lo suficiente como para poder resolver el problema. Ahora, con la opinión con industria. Con industria. ¿Pudiéramos entonces desde esa perspectiva abordar lo que es la crisis económica que existe en este momento en Venezuela? Si se instrumentan las políticas públicas que nosotros recomendamos, en el sentido de las que te señalé antes para el muy corto plazo, pero poder pasar a una economía de mercado en el cual haya los estímulos para que los inversionistas se instalen en Venezuela, sí se podría tener un proceso de recuperación, pero consistente con lo que son los procesos de recuperación de otros países, que no son rápidos. Aquí el petróleo nos puede ayudar porque va a volver a subir, pero no nos va a satisfacer las necesidades de tener un país estable, como estamos viendo que después de este auge enorme de precios del petróleo que duró 10 años, que nos los comimos muy rápidamente, estamos en una situación de pobreza muy marcada. De todas formas, estamos padeciendo lo que es un modelo de economía rentista petrolera, ¿no? ¿Qué opiniones o qué criterios tienen ustedes para resolver esa situación? Pues, es decir, abordar ese problema de la economía rentista y volver a una economía productiva, por ejemplo. Venezuela tiene que pasar a ser una economía que produzca cosas distintas del petróleo. Hubo un momento en el cual lo era en mayor nivel, pero siempre hemos dependido mucho del petróleo, ¿verdad? Para poder pasar a ser una economía petrolera, para poder pasar a ser una economía productiva, tú tienes que tener elaboración de productos donde tú tienes ventajas competitivas, donde tú puedes producir más barato que lo que es importar. Entonces ahí vienen temas como por ejemplo la sobrevaluación de la moneda, que es lo que fue acabando en gran medida con las empresas nacionales. Cuando tú tenías un dólar anclado o en $2 o en 2.150 que era antes, o en 2.600 que pasó a ser 2.15 o 2.6 o en 4.3 o en 6.3, y eso te encarece mucho la producción con relación al dólar. Bueno, el dólar tiene que ser libre y fluctuante, es decir, tiene que ajustarse a una tasa de cambio de mercado, porque eso es lo único que te permite que se genere la competitividad suficiente como para que los productos nacionales sean más baratos que importarlos. Juan Pablo, una reflexión final al país. Yo creo que Venezuela está pasando por un aprendizaje importante de que el rentismo no es lo que satisface las necesidades. Hay que pasar a una economía industrializada y son las economías industrializadas las que pueden garantizar la prosperidad de sus ciudadanos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Germán, por invitarme. Ya regresamos.